según dice la historia, un día Buenaventura Juglar, que vivía en Valparaíso, era de origen español, vino acá a Peñablanca, donde existía la primera estación. En Peñablanca había, por ejemplo, dos fundos, de un señor Tapia, creo, un señor Bermúdez, y pasó por este sector de Villa Alemana y quedó maravillado. Peñablanca era mucho más importante que Villa Alemana, porque estaba la estación. Y por otro lado estaba la viña Miraflores. Y bueno, como buen comerciante, dijo ya yo compro esta hacienda. Porque él era comerciante en Valparaíso. ¿Ya? Él había llegado algunos años antes, llegó en 1875 a Santiago, a Valparaíso. Siempre la pregunta que se hace es ¿por qué Villa Alemana y por qué no Peñablanca? La respuesta es muy simple. Porque la gente de Villa Alemana tuvo la oportunidad de poder comprar terrenos loteados. Ahora, como anécdota te puedo contar que el metro cuadrado donde está el Teatro Pompeya costó 20 centavos. Pero don Buenaventura, con un espíritu comercial, entonces formó una inmobiliaria, subdividió terrenos y los vendió. Se le ocurre esto de hacer un concurso que según la nacionalidad de los que fueran los compradores iba a ser el nombre de la ciudad. Y ¿cómo se llama? Los primeros que compraron fueron alemanes. Entonces él llegó en honor a ellos, él le puso Villa Alemana. A pesar que después llegaron puros españoles y italianos. Yo creo que una de las cosas importantes de don Buenaventura Juglar es que él, en primer lugar, debe haber sido un hombre muy apasionado y se creía el cuento, él creía que iba a generar una ciudad. No sabía cómo, pero la iba a generar. Y prueba de ello es que en un minuto determinado solicita a Ferrocarriles que el tren de la Ratia ya parara en el sector de Villa Alemana. Puesto que toda la gente, si hubiera comprado acá, habría tenido que ir a Peñablanca, en la cual prácticamente no existía un camino. Y obviamente Ferrocarriles le dijo que no, o sea, si estaba a 1 kilómetro de Peñablanca no tenía sentido. Y este gallo viene y decide ofrecerle a Ferrocarriles comprar una cantidad de boletos para que el tren parara acá. Pero ahora venía lo otro. ¿Dónde iba a parar físicamente? No había estación. Pero creó una boletería muy particular, porque era un carro de carga. Que en el fondo era un carro que era tirado por 4, si no me equivoco, eran burros. Que curiosamente tenía una corredera metálica, pero que al lado tenía un cuadradito que era como una boletería de cine, por decirlo de alguna manera. Y ahí vendían los boletos. Me da la impresión que es la única parte en el mundo donde ha existido una estación móvil. Villa Alemana nace en torno al tren. ¿Ya? Entonces la plaza principal, que era la Plaza Prat, hoy día la Plaza Belén, estaba al lado de la línea de ferrocarriles. ¿Ya? El teatro se construyó a una cuadra de lo que es la estación de ferrocarriles. O sea, todo es en base y en torno a ferrocarriles. Principalmente los barrios nacieron hacia el lado sur de la línea férrea. El primero fue la población Dupré, que hoy está por la calle Arrieta hacia el fondo. Después vino lo que es la población Villarrica en 1900. La población Palermo, que podríamos ubicarla en el sector donde está la iglesia San Nicolás de Bari, hacia arriba, hacia el sector sur. ¿Ya? Y después, más o menos en 1907, por ahí, fue la población Las Nivas. Y la población Prat. La población Prat tiene una historia bastante interesante, porque a esos terrenos se les llamó la Yapa Verde. Y la historia de la Yapa Verde se debe a que en Valparaíso unos comerciantes hicieron un concurso en la cual el premio eran unos terrenos en Villa Alemana, justamente en lo que hoy conocemos con ese nombre. Ahora, fue muy importante
También, y eso es un dato que es relevante, en el progreso de Villa Alemana, el terremoto de 1906. ¿Por qué razón? Porque este terremoto, en primer lugar, bota toda la casa Villa Alemana. Toda la casa Villa Alemana, las pocas casas que tenía, las bota. Entonces ahí empiezan a reconstruir la ciudad. Y al mismo tiempo, yo conversé en algunas oportunidades con algunos adultos mayores que contaban de que sus papás se habían venido de Valparaíso, Viña del Mar, hacia esta zona, porque allá había quedado absolutamente destruido. Después de las divisiones que hizo Buenaventura Juglar, ya empezó como a caminar sola la aldea y después la comuna. O sea, cada persona que por cualquier motivo llegaba a este sector y le gustaba, compraba un terreno a precio muy bajo, de ahí se hacía su ranchito y de ahí empezaba a pensar, bueno, ¿de dónde saco agua? ¿De dónde saco luz eléctrica? ¿No es cierto? Y ahí yo creo que eso, las necesidades fueron empujando a dirigentes vecinales en un comienzo a poder darle impulso a la comuna. Y hubo ciertos vecinos que fueron fundamentales, ¿ya? O sea, por ejemplo, que entre paréntesis hay una población Fuentes, acá en Villa Alemana, él fue el primer presidente de la Junta de Vecinos acá. Y de ahí salió el agua potable. ¿Pero por qué salió el agua potable? Puesto que cuando, por lógica, en esos tiempos no la había, y tuvieron el problema los primeros habitantes de que donde sacaban el agua empezaron a hacer pozos. Pero se encontraron también con que cómo extraían el agua del pozo. A alguien se le ocurrió, importemos molinos, y empezaron a llegar los molinos. Y desde entonces ya se veía en esta aldea, en esta naciente comuna, se veían girar los molinos. Cuando se creó la primera junta de vecinos, uno de los primeros tareas que tuvieron fue la de iluminar la ciudad. Entonces pusieron 4 chonchones alimentados con parafina. Después, como gran cosa, pusieron 50 chonchones. Ya era espectacular. Pero hay un personaje que tuvo mucha relevancia, que fue don Domingo Composto. Mi abuelo era siciliano y él llegó, no a Villa Alemana, llegó a Valparaíso. Se casó también con una chilena y ella tenía parientes acá en Villa Alemana, incluso una quinta, una propiedad que hasta el día de hoy está en el centro, en manos de la familia. Domingo Composto toma la decisión de implementar el tema eléctrico. Había que pensar de que conseguir también alumbrado eléctrico otros adelante era muy difícil porque se trataba con habitantes de escasos recursos. Pero Domingo Composto parece que era un tipo muy entusiasta, qué sé yo, y vino y dijo, no, se preocupen, yo pongo las lucas. Entonces compró los postes, compró el alambre, etcétera, etcétera, lo compró por mayor. Entonces eso provocó que abarató bastante los costos. En 1918 se formó como comuna. 10 años duró como comuna hasta 1928. Y ahí perdió otra vez su calidad de comuna, empezó a depender de Quilpué. Es lo que pasa hasta el día de hoy, cuando las decisiones se toman en Santiago. ¿Ya? Entonces, primero se había ganado, unos años antes, el que Villa Alemana fuera un distrito. Y con eso se ganó los Moscosos, se ganó que era Escobar. Y después, por una decisión, insisto, de Santiago, de la capital, pasa a ser parte de Quilpué. Y obviamente los villalbaninos se sintieron muy tocados. En primer lugar, tenían que viajar a Quilpué a hacer los trámites. Hay que pensar que no había tan buena movilización, o sea, no es como hoy en día. Entonces, imagínate todas estas personas que vivían más tirados hacia fuera del centro de Villa Alemana, fuera de las estaciones, ya sea de Peñalolén o de Villa Alemana.
Entonces, obviamente, se reunieron y hicieron todo un movimiento hasta que lograron que nuevamente fuera como una vía alemana. Después llega el Teatro Pompeya. Bueno, el Teatro Pompeya es del año 1926. Nace por iniciativa de un ciudadano italiano, Domingo Compostercelli, que llega a Villa Alemana en el año 1914. Él tenía una propiedad en este sector, de hecho su casa está luego en la esquina, y hay un incendio el año 25. Y él inmediatamente después de ese incendio decide, por una cosa cultural yo creo, de italiano, que esta ciudad necesita un lugar para la cultura. Hizo la gran empresa construir lo que sería hoy, yo creo, hacer una comparación, un mall en Villa Alemana, que fue el Portal Pompeyo. Y este portal eran negocios al lado del teatro y creó un centro cercano a la estación. En el año 25 entonces él pide a dos arquitectos de renombre en la región, que es Aquiles Landolf y Renato Schiavone, que ellos estaban trabajando en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en la construcción del Teatro de Viña del Mar, que le hagan un proyecto para hacer un teatro aquí en Villa Alemana. Y bueno, el año 26, en septiembre, ya se inaugura, o sea, en periodo de un año se construye esta tremenda obra. Y se inaugura, él quería inaugurarlo para las fiestas patrias, para el 18. Se inaugura el día 25, unos días después, no sé acaso. Y es parte súper importante del imaginario colectivo villalemanino, un hito importante para nosotros. Es un edificio que ha sido testigo de la historia de la ciudad. O sea, cuesta imaginar otra construcción más representativa, o cuesta imaginar la ciudad sin el teatro. Mi papá trabajaba mucho en hipnotismo y incluso aquí hacía, dijéramos aquella época, espectáculos acá, por ejemplo, y ahí trabajaba el Torito, que era como un medium, que lo hacía trabajar con él. Porque me lo hacía el efecto de que estaba comiendo un dulce y estaba comiendo una vela. Y por lo hacía despertar, a lo mejor cuando estaba comiendo la vela y se despertaba con la vela en la boca. ¿Ya? Entonces, cosas así, súper entretenidas para el público de aquella época. Siempre le gustó el campo. Me acuerdo que primero había empezado a vivir en Moscoso, mar interior. Después de ahí se vino acá a la población Prat y compró la quinta, que era una viña, más, eran 5.000 metros. Entonces era más viña que nada y su casa de campo ahí. Ahí eran espinales nomás, había que tener un palo para pasar para abajo porque no había nada. Una casa era la nuestra. No teníamos luz, no teníamos agua, solamente usábamos noria, que era el pozo de agua. Entonces íbamos al cerro a buscar la leña, íbamos a la campana a buscar el agua para tomar. Y allí, en esa población Prat, fue el primer recorrido que hubo de buses o góndolas, como le llamaban en ese tiempo, a las poblaciones. Subía un bus en la mañana, al mediodía y en la noche. A las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Era toda la locomoción que había para movilizarse. Los demás tramos se hacían de a pie. La primera iglesia, al menos la iglesia católica, la primera fue lo que hoy día conocemos como San Nicolás de Bari, que partió como una capillita, ¿ya? En el mismo lugar. Donde se puede ver imágenes de forma muy, muy atractiva es justamente en la película El hechizo del trigal, ¿ya? Porque esa película fue filmada cuando todavía Peñablanca era agrícola. Mi mamá tenía como 17 años y el tío Alejandro Lubet, que era su hermano, tenía la corresponsalía El Mercurio en Quilpué.
y le preguntaron si conocía a alguien que pudiera ser la protagonista y sugirió a mi mamá y quedó, y parece que resultó muy buena la protagonista. Primero la fuimos a ver cuando yo tenía como 16 años en el Teatro Velarde de Quilpué. Fuimos todos y fue muy bonito porque era la primera vez que yo veía la película y la primera vez que veíamos que mi mamá se daba un beso en la película, por lo cual siempre mi papá dijo que yo era el hechizo del Trigal. El clima en Villa Alemana es bastante especial. Carlos Muñoz Ferrada, que es un hombre muy conocido en la comuna, él dio una explicación, inclusive escribió un libro que se llamó Climatología de Villa Alemana, y dio una explicación que a mí me parece bastante válida. Y es el hecho que la brisa marina viene desde Viña del Mar, choca contra la campana y se devuelve. Entonces, por esa razón, el clima acá sería mucho más beneficioso que en otros lugares. Y bueno, y si tú piensas, en Villa Alemana, por ejemplo, se formó el sanatorio para curar a los enfermos de pulmón. En esta zona que estamos aquí en el Rincón, es un lugar donde muchas personas era recomendado en el mundo de la medicina como un lugar especial donde había que venir a sanarse. Y ahí están los amigos Felker que viven acá al frente, si se vinieron de allá, de Holanda o donde sea, a vivir ahí porque ahí se iban a sanar de sus dolencias. Yo llego a Villa Alemana más o menos 14, 15 años. Nos cambiamos, antes estaba en Quilpué, para esta zona porque cuando niño tuve problemas de salud y esta era la zona que les recomendaron a mis padres para la salud, para poder crecer bien, y realmente mejoré de niño. Dicen que Villa Alemana es el clima ideal. En ese tiempo no aparecía prácticamente el barrio norte. Sin embargo, después nosotros tuvimos una piscina que todavía existe y que la hizo una familia isinena. Y todos conocíamos, cuando hablábamos de la única piscina que había, hablábamos de la piscina de la Quinta Isinena. Las calles eran de tierra. Este sector no tenía alcantarillado, porque me recuerdo muy bien cuando se hizo la obra de alcantarillado, porque yo debo haber tenido unos 5 años y jugando en la calle con los amigos del barrio me empujaron adentro de uno de los hoyos que habían hecho y de ahí me sacó el viejo de la bolsa blanca, que le teníamos terror. Ya del año 40 en adelante, en la cual empezaron ya a formarse casas, ¿ah? o quintas, como le llamaban, o bungalows, como después le llamaron. Y bueno, esta casa era grande y tenía 3 jardines. El primer jardín, como entraba, era lleno de flores, rosas, violetas, tu entrada un perfume, un aroma increíble. Hay muchas casas con canchas de tenis que las aprovechamos, nos podemos jugar. Casi todas media manzana, una manzana, ¿no? Se acostumbraban en esa época a tener casas grandes, había, ¿no? Entonces el barrio era un barrio terriblemente tranquilo, no había mucha población en esos años, la gente cariñosa, acogedora. Y éramos un lugar muy emblemático, como fue la residencial Felsen, que hoy es un colegio. Y como esta residencial se encuentra en el barrio norte, en un pedazo de cerro, en alto, y que además de eso en el techo tenía un tremendo letrero con un fondo que era una reja, y encima estaban las letras marcadas. Era tanto así que cuando llegaba el tren a Villa Alemana, lo primero que identificaba a Villa Alemana era ese letrero que decía residencial Felsen. Ahí tenemos que bajar, decía lo que venía de acá. Era famosa la residencial porque aparte de vivir gente, también se hacían cosas ahí, se hacían fiestas. También en esos tiempos, por ejemplo, era como que todos éramos amigos porque la mayoría de la gente que viajábamos a Valparaíso todos los días por trabajo, nos juntábamos en la estación, nos íbamos como en el mismo tren. Habían 2 tipos de trenes, los trenes clásicos ingleses y los automotores alemanes, que quedaron
detenidos en Europa por la guerra, varios de ellos, y llegaron después del año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Antes se viajaba solamente en tren. Bueno, tú ibas a Santiago acá en tren, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba a entrenar por la selección, tomaba el tren acá y me bajaba en Estación Mapocho. Indiscutiblemente que para nosotros era como lo mágico, porque andar en micro y tener que correr a la oficina era más práctico andar en el tren, que en ese tiempo era un tren muy agradable. O sea, era un tren familiar. Nosotros nos íbamos siempre en el último carro. ¿Ah? El primero, cuando nos íbamos en el primero y a la vuelta en el último. ¿Ah? Cuando yo después estudié en el Liceo de Viña, ¿ah? Entonces todos los estudiantes veníamos en el último carro. ¿Ah? Todos los estudiantes eran una cosa como, porque ahí nos conocíamos, nos veíamos todos de distintos colegios, entonces éramos amigos del tren. Era sumamente divertido porque ahí conversábamos las cosas que habían pasado todo el día lunes, lo que uno había ido al fútbol, el otro había ido al cine, el otro había ido a un carrete que se llama ahora, pero cada uno tenía sus propias historias. En la época habían abonos, no sé si todavía siguen los abonos en los trenes, y a veces no me alcanzaba para el abono, y viajaban ahí, y cuando llegaba a una estación pasaba el inspector cobrando así todo, y me bajaba y ya me daba vuelta y me subía al otro vagón, al otro carro que ya había pasado, el conductor. Me gustaba mucho pasar en tren y ver los molinos, se veía mucho árbol y muy frondoso, muy lindo. Antes, cuando uno iba a la estación a tomar el tren, de repente llegaban un poco antes, se sentaban a conversar y habían personas que iban a pasear a la estación, a sentarse en los bancos, a conversar, y era como lindo. Algunos jóvenes iban a pololear también ahí, y ahora uno sube a la estación y lo encuentra todo gris. El paseo típico infaltable era el paseo del centro. Lo central era la Avenida La Torre, que hoy es el Paseo, y la Plaza Prat, porque era donde estaba la estación. La calle La Torre de Villa Alemana fue nuestro paseo en nuestra juventud. Ahí íbamos al cine, a ver las películas. Que eran películas de cowboy, de Elvis Presley, ¿eh? De Joselito, ¿eh? Un montón de películas así que mexicanas, y todo, íbamos a verlas. ¿Eh? O hacíamos la Cimar, también nos íbamos al cine. Eso era nuestro paseo normal. Nosotros cuando salíamos del liceo, de los colegios, nos juntábamos con los amigos y nos paseábamos conversando. Ese era nuestro paseo, y los pololeos eran ahí en la Plaza Arturo Prat. También ir a escuchar música, la radio del centro que está en todos lados. Y ahí nos encontrábamos con un panorama del kiosco, de una que en su techo tenía una radio, el parlante salía hacia afuera y se escuchaban ciertas propagandas que recuerdo, como el jabón rococó, el jabón gringo y temas musicales de esa época. No existía el paseo como nosotros lo vemos actualmente, sino que era la calle La Torre. Pero en el verano la cerraban, le ponían una barrera, entonces los chiquillos se paseaban, digamos, de la altura de calle Valparaíso hasta calle Buenos Aires. El ambiente que se armaba en verano, las competencias de hockey en patines, había las chicas muy interesadas por los chicos que habían ahí, muy guapos, venían no sé de dónde. Y ahí donde está ahora la Plaza Belén estaba el Fortín Villa Blanca, donde jugábamos básquetbol, ¿ya? Que habían varios clubes de básquetbol en Villa Alemana, y por otro lado allí se jugaban los campeonatos de fútbol en el verano, ¿ya? En que se inscribían clubes de distintas partes y se jugaba todas las noches, había campeonatos ahí, y venían incluso jugadores del Wander, jugadores del Everton, y fundamentalmente ahí en el centro los puntos de reunión era el Café Eva. Tenían en ese tiempo el Bullirse, que se llamaba la máquina donde se colocaban los discos, donde uno le colocaba una moneda y el disco caía. Al frente había otro también salón de té, que era la cisterna. Y ahí se armaban todas estas fiestas, también en el Fortín italiano. Ustedes saben que acá en Villa Alemana hay una colonia muy grande de italianos. Entonces para albergarlo habían dos instituciones, que eran
el Sportivo Italiano, que está ubicado a continuación de Tierra Pompeya, digamos, por calle Valparaíso, y ahí se reunían los jóvenes. Después, para los adultos, estaba el Círculo Italiano, que está donde está actualmente la municipalidad. Está la Fuente de Soda Pompeya, y lo otro era fundamentalmente, habían farmacias en la calle de la Torre, estaba el Pulgarcito, que era una librería donde se vendía estaba la agencia del Mercurio, y al lado estaba la agencia de la Unión, que la tenía don Víctor Vargas Valdemar, que tenía la joyería Westminster, ¿ya? Y más acá estaba la Casa Ledesma, donde vendían géneros, ¿ya? Era una tienda grande, y también estaba una farmacia de los Soto, ¿ya? Y en la esquina estaba la ferretería de San Buchetti, ¿ya? Y en la esquina opuesta había un bar, ¿ya? Que lo tenía don Raúl Ovalle, ¿ya? Y eso era fundamentalmente nuestro centro. En la década del 60 nacen los carnavales en Quilpué. Entre el 60, por ahí 62, 65, y después por el 67 ya empiezan a surgir en Villa Alemana. Era bien bonito, se organizaban, digamos, por cuadras, por barrio, por los grupos de amigos. Bueno, los carros alegóricos que siempre hay en todas las fiestas de la primavera, que eran construidos, ¿cierto?, por los colegios habitualmente, se juntaban los colegios, algunas agrupaciones que habían también sectoriales, ponte tú el barrio norte, el barrio sur, inventaban ir no solo en camiones, sino que en carritos, cosas. Era simpático, era como simple, sencillo, no era una cosa sofisticada, era muy agradable. Y como te digo, ahí en el centro, en la calle La Torre, ahí habían bailes, se armaban bailes allí, con orquesta, con cosas. Y era muy bonito, o sea, venían un conjunto de la Universidad de Santa María, los Sanzanitos a tocar acá, y nosotros estábamos vueltas locas, como en las calcetineras, así, escuchando a los chiquillos y viéndolos. Y después terminaba esos bailes allí, y eso es lo que te quería contar delante, que nos íbamos a la Sin Rival, donde doña Marta, a terminar la fiestoca, así, igual que ustedes, si no hay mucha diferencia con distintas cosas, pero es la misma. Y resulta que había ahí la Sin Rival y al frente estaba Porcel de Peralta. Los que les gustaban comer y tomar para Sin Rival, porque la Marta hacía unas comidas exquisitas. Y al frente los que iban a bailar tango. La verdad es que los recuerdos son imborrables. En ese tiempo, Villa Alemana, y por ser más exacto, entre el año 68 al 73, Villa Alemana rebalsaba de actividades. ¿Por qué? Porque resultaba que empezábamos con celebración de fiestas patrias. En octubre, el 12 de octubre, estaba la celebración de la fiesta de aniversario de Población Prat, que celebraban cuando fue creada como Yapa Verde. Se celebraba con una ramadas, hacían varias ramadas. Era muy bonita la fiesta. En la mañana participaba la junta de vecinos, con los jóvenes, con actividades para los niños, los juegos tradicionales de ensacado, la papa en la cuchara. Y en la tarde, por supuesto, ya estaban inauguradas las ramadas, seguía la fiesta de las ramadas para los pobladores, que incluso venían de afuera también, porque eran bien conocidas las ramadas, la fiesta del 12 de octubre en la Población Prat. Ahí ponían ramal padres de uno, y nosotros trabajábamos. Mis padres hacían el pescado, las cosas, y nosotros atendíamos las mesas. Se hacían las carreras a la chilena, en la cual corrían las dos personas, y un caballo en pelo, con un puro saco nomás. Y ahí se destacaban mucho los hermanos Villegas, que eran los ganadores, siempre se corrían 1000 metros, ¿ya? Justamente lo hacían en la Cuarta Avenida, ¿ya? Entonces las carreras hacían las apuestas y todo, y se hacían carreras, eran emocionantes porque por supuesto que se peleaban en caso limpio, o sea, le pegaban a cada y se pegaban entre ellos, era muy entretenida, pero ganaban las carreras. Entonces nosotros nos fascinaba ir a ver las carreras de la chilena. En noviembre venía el aniversario de Villa Alemana. En diciembre venía Navidad.
En la primera quincena de enero estábamos como en blanco, pero el 15 de enero ya estábamos pensando en los carnavales que duraban 15 días. Después quedaba el escenario y casi siempre se aprovechaba el escenario una vez que terminaban los carnavales de traerse algún artista conocido para hacer una especie de adicional al carnaval. Casi siempre era por ahí a fines de febrero a comienzos de marzo. Los Platters vinieron por ahí por el año 71 y es poco conocido eso también, porque ellos llegaron a actuar cuando se hizo la velada bufa, que en ese tiempo se llamaba, en un escenario que tiene el Rotary. En ese tiempo recién el Rotary había creado ese escenario y allí llegaron los Platters. Yo tengo muy latente la actuación de los Platters por el mismo hecho de que cada cierto tiempo los escucho. Y escucho los chistes que decía Carlos Velo, echándole muchas tallas a los Platters, y decía que parecía un saco carbón. Entonces hay muchas anécdotas en ese aspecto, pero fue algo muy lindo. Villa Alemana siempre ha tenido buenos deportistas acá, que han salido figuras, no solo yo, sino que otras grandes figuras también que han vivido acá. El ciclismo también ha sido como tiene un espacio propio, digamos, en la vitrina, digamos, de trofeos, digamos, de la comuna. Bueno, los orígenes aquí en la zona, parte con la gente, con la gente que llegó en este caso de Italia, parte con Don Narciso haciendo y poniéndose las pilas con las primeras clásicas. Parte con la clásica, la doble tiltil en ese entonces. Él empezó con esta cosa de las carreras de ciclismo porque en Italia, donde nosotros vivimos, o sea, donde nació él, es un deporte que es muy popular, ese deporte. Y entonces él aquí en Villa Alemana dijo, ya, pongamos un club ciclista. Y que luego a través de los años se fue reforzando con el resto de la colonia, con Costa Guta y así un montón de gente, y no tan solo italianos, sino que alemanes. Cesario, mi abuelo también era ciclista, mi viejo también, hasta el día de hoy, fanático del ciclismo y participa bastante, está activo en ese tema, así que... Venían a entrenar grandes tenistas también, acá había buenos entrenadores, ¿no? Nano Zuleta vive acá y hasta el día de hoy también. De repente hay muchas cosas que son como mitos, de que tú, por ejemplo, si te quieres desarrollar en algo, tienes que irte, no sé, en el caso del tenis, a entrenar a la academia de Nick Bolitieri en Estados Unidos, o te tienes que ir a España, donde están en España. Yo creo que eso es un mito, y nosotros lo demostramos aquí en Villa Alemana, en un lugar, en una hacienda, en una parcela abandonada, desarrollamos un proyecto y de ahí salieron 2 medallas de oro. 2 medallas de oro olímpico salen de Villa Alemana. Lo mismo como sale un Elías Figueroa que es número 1 del mundo en su posición durante tiempo, compartiendo con Pelé a ese nivel, algo increíble, ¿no es cierto? En Villa Alemana se gestan 2 medallas de oro. Y también en la pesca tenemos a nuestro amigo... Salimos campeones sudamericanos el año 66. El año 76 habíamos 3 de Villa Alemana y también salimos campeones sudamericanos. Y el año 86, 3 de Villa Alemana y también campeones sudamericanos. Fue un honor para mí y al mismo tiempo como le dijera, un reconocimiento a la labor de todo Villa Alemana, porque Villa Alemana siempre se hizo presente, siempre se hizo presente, sino nosotros fuimos muy considerados, decían ahí vienen los de Villa Alemana, ahí vienen los de Villa Alemana, siempre debido al comportamiento deportivo y a la calidad de los integrantes que había. En cacería, los rifos, padre, hijo, que también falleció. Nicolás Atala, que era el pionero. Lo que nos ha logrado, yo creo, es consolidar bien el fútbol. No tienen un equipo representativo ya hace rato, pudiendo tenerlo. El handball. El handball parte en Villa Alemana alrededor del año 94.
Y de ese primer punto de partida tendríamos ya algunos jugadores, que ahí tenemos los hermanos Martínez, por ejemplo, donde Patricio Martínez se dedicó a ser jugador profesional, algo que no se imaginaba. Es el primer jugador en llegar a la primera liga a jugar en España, en la Asociación de Balonmano Profesional allá. Nosotros ya del 2006 al 2016 es todo un repunte, un alce. Actualmente tenemos más de 200 jugadores, tiene todas las categorías y llevamos más de 60 seleccionados nacionales. Bueno, yo no digo suerte, fue porque estábamos en ese momento, estábamos ahí en la cúspide, ¿ah? Porque es todo Chile, si no es solo Villa Alemana, ni es solo Viña del Mar, ni es solo Valparaíso, ni es solo Los Andes, ni Concepción, ¿ah? Ni Santiago es poderoso, Santiago hay 10 clubes de pesca, y sin embargo fuimos nosotros chiquititos, Villa Alemana, tuvimos la suerte de haber sido, por algo fue. Muchos no saben que Peña Blanca es más antiguo que Villa Alemana. Fue fundado, o no fue fundado, sino que se estableció en 1860. Por lo que me contaban mis papás, me da la impresión de que era una zona fundamentalmente rural y que fue en el tiempo evolucionando hacia una zona urbana, hasta convertirse en lo que es hoy, que es absolutamente urbano. Y era típico, por ejemplo, que me acuerdo el día domingo, que los viejitos se sentaban, ponían una silla afuera y se ponían a escuchar los partidos, ¿no? Era una tradición acá de Peña Blanca, en esa calle Baquedano sobre todo, que la gente se sentaba fuera de su casa, digamos, como lo tenían antes jardín, y se ponían a escuchar los partidos, y después que terminaba el partido, los tambos, ¿no? Era la típica de eso. Pero eran comunidades muy de conocernos todos. Había muchos espacios físicos donde nosotros en el tiempo de nuestra niñez podíamos armar la pichanga en cualquier terruño que encontrábamos. Era cuestión de un par de piedras y una pelota, y ahí nos juntábamos todos a lo que amamos todos, pues, en el caso de esa gente de aquella época, que era el fútbol. Hay una rivalidad aquí, los hinchas del Baquedano con los hinchas del Peña Blanca, digamos los que de acá de la parte norte de Peña Blanca son baquedaninos, hinchas del club Baquedano, y los que están hacia la parte sur, donde está el sector de la plaza, todos son los hinchas del Peña Blanca. El club Peña Blanca, por historia, debe ser quizás el club más antiguo que existe aquí en la localidad. De hecho, Peña Blanca en su inicio ni siquiera participó de la asociación de Villa Alemana. Peña Blanca pertenecía a la asociación de Limache, porque obviamente en esos tiempos no existía la posibilidad de participar acá, porque no existía la asociación. Entonces Peña Blanca hacía de local en el sector donde está el cuerpo de bomberos hoy día en Peña Blanca. Ese sector, ahí estaba la cancha Río Frío, ¿ya? Que ese sector no existía la población teniente de ella, que además Peña Blanca no tenía tampoco el color azul blanco que hoy día le conocemos. Pasó por colores verdes, tengo entendido, amarillo, etcétera, etcétera, hasta definitivamente ser lo que hoy día es Peña Blanca, el albi azul. La verdad es que muchísima gente llegó a Villa Alemana, ya partió en forma muy potente la llegada cuando se estableció la población Wilson, el almirante Wilson en Peña Blanca. Esto comienza por los años 60, por una idea de funcionarios de la Fuerza Armada. Precisamente esta es una población de marinos o ex marinos en este caso. Y esto era, por supuesto, campos. Habían acá abajo, en donde está la población moralea, era una lechería. Estaba más arriba un tranque, que era el tranque La Chercana. De lo que es hoy ocupa el liceo Almirante Wilson. Nosotros estábamos solitos por este sector y ya tenemos poblaciones casi en todo el entorno, desde el inicio, desde donde estaba la cooperativa, todo eso se vendió y ya son poblaciones. Al fondo atrás también está la población de Esmeralda, para atrás hay otras poblaciones, y acá en lo que era el fondo del Rincón, o el fondo del Carmen, acá más acá, que ese era un centro era un rancho criollo. Cuando yo llegué acá, nosotros llegamos al año 74. Eran zonas de una tranquilidad de vida que lamentablemente, yo siempre creo que es un tema solamente en nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que hoy día
en todas partes. En nuestro país, lamentablemente, el tema seguridad, el tema tranquilidad ya no existe. El progreso ha sobrepasado eso. Pero todavía, digamos, existe es como un pueblo chico, ¿eh? Donde las familias todavía se conocen. Como somos menos, o no sé, casi todas son familias antiguas acá, entonces tenemos la tradición esa de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos, de estar pendientes del vecino, si algún vecino tiene algún percance. Nosotros, a diferencia de lo que pasa con Villa Alemana, que nosotros de repente con todos esos condominios que nosotros no teníamos idea con quién vive al lado, acá se han mantenido las familias por generaciones, ¿no? Indudablemente que ese arraigo que hablas tú, ese cariño, ese amor por la tierra es a lo mejor más fuerte, ¿eh? Porque el hecho de ser más antiguo que Villa Alemana implica también mayores amores por su tierra. Recuerdo más o menos de los años 80 que era una ciudad un poco distinta a como está en la actualidad. Yo creo que se ocupaba más la ciudad, como para juntarse. En todos lados había donde ir a meterse a pelucear. Y, al menos la gente de mi generación era muy de... La gente que yo conocía era quien nos metíamos en las canchas a jugar básquet o en los sitios pelados, o a la cancha que fuese. Era bien accesible de lugares como para ir a pelucear deportivamente. Me acuerdo de ese Villa Alemana como del escudo que está ahí en el mercado, de los monitos que hay en una casa que está al lado de la municipalidad, de ese Villa Alemana que todavía está presente, pero que de alguna manera está como más cubierto por la, no sé, por la nueva forma de ser de la gente. Íbamos a ver los partidos de fútbol todos los domingos. El Club Deportivo Villa Mayo se fundó el 16 de marzo del 38, de 1938. Un grupo de amigos, digamos, que le había puesto un comienzo juvenil Villa Mayo. Hasta que el año 84, en la competencia nosotros llegamos en segundo lugar. Y como habían dos fases, la primera y segunda fase, como decir, primera y segunda rueda, y subía el que ganaba la primera rueda y la segunda rueda. Y el mismo club ganó las dos ruedas y subió, y por ende el segundo veníamos nosotros. Ahí subimos el año 84. Y ahí también fue un drama, porque en ese momento en Villa Alemana nadie quiso poner las manos al fuego, la gente reacia a participar. Entonces, a pesar de que tuvieron la oportunidad de estar en segunda división, que ahora yo creo que ya es imposible. Y también me acuerdo de un compadre que era el que gritaba, ¡Iván, Iván! Pero me acuerdo que se ponía, que yo era chico, entonces el compadre se ponía, era como un colorín, pecoso, de ojos claros, y como que se le ponía la vena aquí sí, y gritaba, ¡Iván, Iván! Y yo quedaba así, pero quedábamos locos con él. Y iba gente con algunas personas que iban en silla de ruedas, una que otra vez iba a la televisión nacional. En el año 87, cuando subimos nuevamente, ahí hubo gente que se metió, digamos, a participar con nosotros. Pero desgraciadamente, como en esos años, era difícil hacer un fútbol profesional si tú no tienes base, porque nosotros, ¿qué podíamos contratar cuando subimos el año 87 de gente? Toda la gente que ya venía de vuelta. Recuerdo a Puntarelli agarrándose las rejas y gritando el gol. Incluso yo creo que hasta se le sentía un poco el olor a copeta, porque era un futbolista ya de vuelta, ¿cachai? Entonces, no, imposible. Aparte de que con pocos recursos, el público tampoco cooperaba mucho con la asistencia, entonces no, se volvió a lo mismo. Así que el año 87 fue la pasada. Estaba bueno, existía esa cosa folclórica deportiva que ahora me imagino que no existe. Y sería bueno que se retomara. Ese equipo fue como importante en mí. De hecho, para mí, cuando me hablan de fútbol así, Iván Mayo como en primera línea.
Una cuestión que fue bien impactante fue lo del choque de Querón, que fue hace 30 años. Y me acuerdo que estábamos bien impactados porque llegaron acá, trasladaron los carros montados, así, porque fue uno que quedó arriba del otro. Los carros montados hasta aquí, hasta la estación de Villa Alemana. Entonces estaban todavía, no sé, pues cadáveres y los rastros y ropa. Esa cuestión fue bien impactante, como ir a verlo, a sapear, toda la gente sapeando, que me imagino que ahora sería una weá impensada, ¿cachai? Porque mucha gente conocida también del barrio había, no sé, perdido familiares o ubicar a alguien que después lo viste, no sé, con muletas por el accidente, fue bien impactante. La otra cosa surrealista que siempre está en dictadura y que era como la cuestión del miedo que generó y toda esa cuestión sospechosa, media, como que hasta uno recuerda como un poco como en una página de diario en blanco y negro y como media amarilla, así desgastada, como que los recuerdos son tan horribles de dictadura. Villa Alemana en esa época era bastante extraño porque había como una sensación de, como dice la canción de Vladimir, de reventarse, muy generalizada en toda la gente. Entonces había, como comentábamos en algún momento, había un foco, uno era este mismo lugar y el otro era la cantera, donde se juntaba mucha gente y era para simplemente reventarse. Y era porque se veía que estaba todo este discurso de la democracia con el tema político, pero se tenía la sensación de que seguíamos pateando piedra. Entonces éramos los hijos de la nada, era como la generación X, que no teníamos nada en sí y sabíamos que no teníamos ninguna pretensión. Entonces nuestro único afán era o hacer música o hacer arte. Entonces, por ende, todos los esfuerzos se hacían de manera personal, muy bajo cuerdas. Pero hubo una poesía más comprometida, tal vez diría yo, a nivel político, partiendo de lo que eran los últimos años, de los años 80 y 90, y que yo la pude conocer en la Casa de los Derechos Humanos, por ejemplo, y en el taller de Esther Valencia. Y estaba la Esther Valencia con su taller. Pero esto deriva también de un montón de etapas medias raras que pasan en Villa Alemana. En un momento, en los 70, estuvo Carlos Hermosilla a cargo del Bellas Artes de Villa Alemana, maestro grabado a nivel nacional por lo demás. Y la Esther también estuvo en paralelo trabajando ahí con otra gente. Y esto después, debido al golpe, se desarma. Entonces se desarma y la Esther ve la necesidad de poder formar este taller. Y forma su taller, el taller de libre expresión Esther Valencia, en su casa. Y entonces toda la gente que tenía necesidad de poder desarrollarse prácticamente llega ahí. Y me acuerdo haber entrado ahí con 14 años. Tengo muy grabado el momento porque yo entro a través de un amigo de Germán Gutiérrez y llegamos al taller del Esther y me acuerdo que entro y lo primero que se me viene a la cabeza es el olor a óleo, aceite, así pero grabado. Y de fondo la música de la Mercedes Sosa, hombres y mujeres pintando, y yo, que me gustaba el arte desde siempre, entré boca abierta, mirando para todos lados, pegado. Y del segundo piso aparece una señora que llega y le grita: "Foca, ¿cómo estás?". Y le dice: "Bien", le dice: "Aquí te traje un amigo". Y llega ella, baja raudamente, cosa que era maravillosa en esa época, bien rápido baja y me agarra con sus manos de esta manera. Y me dice: "Tienes bonito cráneo para dibujarte". Y me toma las manos y me dice: "Y tienes manos de pintor", me dice. Y ahí me cagó. Ya, técnica. Aprendamos técnica, pero no vamos a hacer esto para adornar una pared. Busca un ejemplo, busca el sentido de lo que tú quieres entregar como mensaje. Somos comunicadoras en el fondo. Somos comunicadores los artistas. Entonces, eso a mí fue mi enseñanza. Ahora, puede que mucha gente pinte porque quiere vender, o figurar. Hay mucha gente ahí. Pero en Villa Alemana se han dado muchas personas que han salido de este taller y que han hecho sus propios talleres. Y yo los he motivado. Villa Alemana en esa época tenía muchas ganas de decir cosas y decírselas al mundo. Y ahí empezamos a hacer cosas, a juntarnos. Pero como uno recién estaba entrando en todo ese tema, me gustaba mucho ir a unas tertulias que hacían,
Entonces te sentaban en una especie como de mesa redonda y exponía, ponte tú, un poeta y después tú opinabas, y como las tertulias antiguas. Y había concursos de poesía que eran tremendos y yo después me encontraba, iba 2, 3 veces, 4 veces y nos encontrábamos las mismas personas y era casi como, no sé, como un campeonato mundial. Están estas peñas que se hacían mezclas de teatro con la Fresia Montesino, que siempre llevaba como una mezcla de música y teatro. Estaban las pinturas de otras personas que se colgaban en las peñas, más la música, como te decía yo, la de Mira la Vena, que era muy esperado que Oveja Negra tocara, y ya solo de nombrarlo era lleno seguro. Yo diría que Villa Alemana, primero, uno de sus elementos como de identidad principales, sin duda, es la música. O sea, el hecho de ver diariamente músicos caminando por el centro de la ciudad, todo este movimiento, bueno, reflejado también en el trabajo que hicieron ustedes, que hiciste tú, de toda esta mutancia musical villa alemanina, con sus grandes cabezas, como podría ser la Floribonde o Villa Alemana Rock. Sí, acá Villa Alemana el rock la lleva, o sea, es como... Pero hay otras tendencias más, hay diversidad musical acá en Villa Alemana. En mi caso el canto lírico, por ejemplo, y el folclore, o sea, yo me inicié en el folclore. Desde los fines de los 70, empezando los 80, empiezan a visualizarse algunas familias que estaban practicando la música chilena. Yo observaba como con mayor énfasis era lo que se veía y lo que tenía mayor preponderancia, lo que pasaba con la peña de los profesores. Y lo demás era muy de estudiantil, digamos. Desde mi experiencia, siento que el colegio municipalizado, el colegio en el cual yo estuve, mi enseñanza básica y parte de mi enseñanza media, nos entregaron ciertas herramientas de expresión. De ahí salimos, no sé, pintores, músicos, escritores. Pero no ha habido mucho desarrollo dentro de la investigación, de la documentación de muchos grupos que tienen esta línea de proyección. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos un poquito en deuda. Las expresiones culturales, de repente, debido al sistema que nosotros tenemos implantado como país en la parte económica, se ve todo como que tenga que ser comercial, y nosotros pensamos que las expresiones de un pueblo no se pueden medir en lo comercial, sino que son más por el aporte, por lo cultural. En la parte de la plástica, yo creo que si hubiese a alguien de la alcaldía que le interesara realmente generar algo importante, yo creo que los artistas estamos dispuestos. Mira, yo sé que hay mucho referente también, o sea, mucha gente que hace arte de verdad, muy pura, muy profunda y sincera, de verdad. Fíjate que yo me he preguntado muchas veces, he conversado hasta con esotéricos, he conversado con historiadores, en fin, con gente que conoce mucho, y me han dicho que aquí es un lugar de mucha energía. Creo que los cerros, donde está el Cerro La Virgen, ¿te acuerdas de aquella parte? Hay, bajo los cerros hay una cantidad enorme de cuarzo. Entonces yo quiero como creer en eso, en el cuarzo, pero Villa Alemana, tú ves al Villa Alemanino y compáralo con el Pueblo, con el Lima Chino. Es diferente, es más energético, es más potente. Y ahí empiezan esto de la locura, de la mutancia, el rock por otro lado también, que penetra con mucha fuerza, y ahí se va afirmando un poco nuestra identidad, yo creo, en ese chauvinismo y en ese aparecer en televisión por cosas. O sea, en Santiago, cuando alguien quiere referirse a algo extraño, dice Villa Alemana, o sea, como que es como parte del... Se conoce Villa Alemana, no se conoce, pero se conoce Villa Alemana, una cosa así. Y destacamos, no sé, pues el Choro Navia de Villa Alemana, el futbolista, no sé, pues la Marlene Olivarí con su hermana, eran de Guangualí, son de Villa Alemana. Elías Figueroa, el mejor defensa central de la historia del fútbol mundial, 3 veces mejor jugador de América, cuando jugaba Pelé en América, o sea, 3 años mejor que Pelé,
Elías Figueroa, de aquí de Calle La Torre, de Villa Alemana. La Floripón, de Chico Trujillo, bandas de éxito así internacional, son de Villa Alemana. Y cosas más chistosas, como por ejemplo una de las réplicas del auto de los Dukes de Hazzard. ¿Dónde está? En Villa Alemana. Creo que predijo el terremoto del año 85, Muñoz Ferrada, claro. Y así hay muchos otros personajes. Incluso dicen que hay un monolito allá arriba que dice que estuvo por acá Gauguin. Imagínate, eso ya no lo creo yo, pero... El villalemanino se nutre mucho de los mitos. Nosotros siempre encontramos a Villa Alemana como cuna de algo, cuna del heavy metal, cuna del hipismo. Eso yo creo que un poco ese chauvinismo se da por la búsqueda, la necesidad de tener un tejido identitario que nos afirme, para poder enfrentar el mundo que a diario nos va, que pretende, un mundo de esta modernidad que a lo mejor que quiere hacer un poco desaparecer estos pueblos. Villa Alemana tiene una gracia que no tienen otras ciudades. Tiene solo un centro y tiene solo un paseo peatonal. Entonces, en el fondo, de una u otra manera, todos los habitantes de la comuna no hemos visto las caras en algún minuto. Entonces, cuando tú sales fuera de Villa Alemana y vas a otra parte, ya te encuentras con alguien y le dices, Villa Alemanino. Y así te pasa en todas partes. Es agradable la gente de Villa Alemana. Bueno, por algo uno permanece acá. La juventud necesita querer Villa Alemana, pero saber más de su historia. Más conocer, más van a querer, más se va a acentuar el amor por el pueblo. Los barrios nacen en la década del 70 más o menos, al menos todo lo que es Rosenquist o Gualí, básicamente. Digamos, estos terrenos se sectorizaron, se dividieron y la gente empezó a postular, y a la municipalidad, y a través de la municipalidad postulaban y les daban un terreno en el cual la gente eran arrendatarios, muchos y otros venían de Santiago. Bueno, este sector era un lugar súper suburbano. Acá convivía prácticamente la vida rural y la vida de ciudad. Nosotros bajábamos al centro, era como llegar a otro mundo, porque para acá era súper precario, no estaba pavimentada la calle, no teníamos agua de repente, la luz llegó súper tarde, yo me acuerdo que era chico y llegó la luz. Después con los años empezaron a aparecer poblaciones de San José, Los Aromos, y esto se empezó a llenar, y la configuración tanto demográfica como cultural empezó a ir cambiando. En los 90 ese cambio se empezó a hacer notorio, con el auge económico y de los medios. Aquí la gente empezó a adquirir costumbres un poquito más globales, por decirlo así. Siento que en los 80 Villa Alemana se metió hacia adentro, se fue hacia adentro, y en los 90 salió fracturado. Es un Villa Alemana que está segmentado, que está lleno de grupos. Villa Alemana siempre estuvo dividido entre la gente, entre comillas, ABC1 y los que no eran ABC1, o los que no éramos. Y era muy marcado, o sea, era cosa de ir al centro de Villa Alemana. Cierto tipo de gente se juntaba de la calle de Santiago hacia abajo y los otros que estábamos pateando piedra nos juntábamos de la calle de Santiago hacia arriba. Bueno, en los años 90, con la llegada de nuevas poblaciones y de gente proveniente de Santiago o el Paraíso, sin duda se produjeron cambios a nivel cultural y socioeconómico. La delincuencia para muchos comenzó justamente en ese tiempo. A nivel de villas, de sectores más extremos,
no sé si se podrá decir que se puso malo, ¿no? Juan Radrigán, conversando con él una vez, decía que el marginal puede ser cualquiera, el rico que se margina en su sector, como el pobre también que se puede marginar, el joven, el adulto. Entonces no sé si serán poblaciones marginales, yo creo que hay un problema de cómo se integra la gente que está más afuera. Todo esto es culpa de la gente que no prevé la parte de urbanidad de la ciudad. Porque no generan identidad en la comuna. O sea, la gente se demoró 20 años en tomar identidad de la comuna. Y ese es el tema un poco que tiene que ver con la delincuencia, o con que la gente que llega acá no se siente parte de la comuna. Y como no se siente parte de la comuna, ve que son viviendas sociales contrastadas con otras viviendas, por ejemplo, de otros lados, que son barrios que ya están consolidados, por llamar alguna vez, que son construcciones efectivamente que son de mejor calidad que la que ellos tienen, pero porque han pasado años que se han ido construyendo. Y dicen, total, esto da lo mismo, entonces estos me los cago, por decirlo así. No tienen identidad respecto de lo que significa. Quizá la característica principal del habitante del barrio sur es la forma en que debe conseguir trabajo, porque, digámoslo, acá la mayoría de las personas somos de extracto popular, entonces en comparación quizás con el barrio norte la diferencia vaya por ahí. El temor acá principalmente que tiene la gente es justamente a eso, a quedarse un poco al lado del camino, ver que otras personas tienen más facilidades para acceder a mayores comodidades, a mayores oportunidades. Y el temor del nortino tiene que ver con el proteccionismo. El proteccionismo de su familia, de su casa, de sus bienes, de su propiedad. Yo creo que son dos temores que se enfrentan. Pero que a la larga los termina hermanando, porque los prejuicios hacen distanciarse del resto de la comunidad. Creo que Villa Alemana del 2000 es una Villa Alemana que tiene la misma esencia que ahora, yo creo. Quizás no la misma esencia de mi bisabuelo que vivió en Villa Alemana, que me contaba su historia cuando él, no sé, pues tomaba agua del estero, se bañaba en el estero. Cosa que yo igual lo hice, ¿cachai? Igual jugar los esteros, pero creo que esa esencia tiene que ver con de ir en casa, jugar en la calle, andar en bicicleta, caminar, trasladarse de Peñablanca a Villa Alemana caminando, ¿cachai? Como que esa esencia de la juventud creo que ha perdurado. Y eso es como el Villa Alemana mío, yo creo que es como algo bien acogedor. Prácticamente Villa Alemana era una ciudad donde la gente prácticamente se venía a quedar de los trabajos, se venían directamente a la casa y la casa para el trabajo, y era un lugar donde prácticamente teníais como lugares recreacionales como los cerros o el tranque recreo. Los cerros es una identidad que marca harto, Villa Alemana, harto. Compartir en el cerro, hacer un asado en el cerro, ir a tomar al cerro, no sé, sacar al perro. Creo que el área verde, no tenemos quizá un lugar céntrico de área verde, pero sí tenemos nuestros cerros. Si bien ya se ha cerrado casi todo Villa Alemana, se ha expandido tanto, especialmente hacia los bordes, ¿no? No hay casi los cerros que antes nosotros vivíamos. Antes era mucho más fácil, porque si quería ir a un lugar así como se podría considerar un parque, entre comillas, podía ir al Tranque Roumier, que queda súper cerca, o a cualquier cerro, porque estaban los accesos listos y dispuestos para pasar o para pasarte por debajo de una reja, así que fuese mucho. Villa Alemana ha tenido un crecimiento intenso, un desarrollo inmobiliario intenso en los últimos años. La densidad ha ido creciendo. Los instrumentos de planificación lo han permitido, sin duda. La ciudad se va como haciendo parte de esta modernización, de esta modernización un poco odiosa, diría yo, porque se empiezan a perder espacios y a su vez hábitos y formas de vida se borran sencillamente, o sea, se borran tranques, o sea, el tranque Roumier no existe. El ícono, lo que representa esta modernidad son estas casas nuevas que están haciendo, todos estos condominios que hacen por todos lados, estos edificios. Y eso basado en el concepto fundamentalmente de la seguridad. De ahí nace un poco el tema del condominio, de generar una situación de seguridad ciudadana, digamos, de
de la persona y de la persona que tiene una vivienda, pero en desmedro precisamente de los espacios públicos. Y sin duda que los espacios públicos son fundamentales y son muy importantes en las ciudades, ¿ya? Porque son los lugares donde nos encontramos los ciudadanos, ¿ya? Son los lugares de integración social, ¿ya? Y son los lugares que precisamente nos ayudan a mejorar muchos temas que tienen que ver incluso con el tema de seguridad ciudadana, ¿ya? Si bien por un lado los condominios pretenden resguardar entre comillas ese tema de la seguridad, yo creo que la seguridad va acompañado, más allá de muros o cerca, va con un tema que tiene que ver con el cara a cara, con el que los ciudadanos puedan verse, puedan conocerse y puedan convivir. Porque yo creo que en la medida que nos convivimos, nos integramos, logramos hacer ciudad, logramos hacer pueblo, logramos hacer comunidad, que es importante para el desarrollo humano. Si el desarrollo fuera armónico, Chile sería una maravilla. Villa Alemana sería una maravilla. Pero desgraciadamente no es armónico. Sin duda que la única manera de controlar, o de que el municipio en este caso, que el encargado un poco de preocuparse por un crecimiento orgánico adecuado, para poder establecer las medidas de control, digamos, y poder tener injerencia en ese crecimiento, es sin duda que a través de los instrumentos de planificación. No hay otra manera, ¿ya? A través de un plan regulador actualizado, ¿ya? Y es a través de ese instrumento y a través de la participación ciudadana, ¿ya? Que el mismo instrumento debe otorgar, en el cual nosotros como ciudadanos debemos exigir y de alguna manera velar porque se protejan los espacios públicos y porque se generen nuevos espacios públicos. Donde nosotros nos reuníamos todos, que era nuestro lugar de encuentro, era la Plaza Belén. Bien, que antes era la Plaza de los 9 meses, pero independientemente de cuál sea su nombre, Villa Alemana, nuestro lugar de encuentro era ese. La cantidad de población que la ciudad no está, yo creo que el centro de Villa Alemana no está arquitectónicamente hablado para albergar tanta gente, ¿cachai? No hay como una distracción vía alemanina para que toda esa gente se reúna en el centro de Villa Alemana, sino que meramente la gente viene a descansar, compra su pan, va al banco, hace sus trámites y va a la casa a dormir. Y los jóvenes son los que permanecen en la ciudad jugando, contándose entre ellos. Me gustaría que se abrieran más los espacios culturales o los espacios a la ciudadanía para desarrollar ciertas actividades. Y vamos a mantener una cantidad grande de ocio. Ya Villa Alemana dice tener una actividad cultural, musical, deportiva, mucho más grande de lo que se está como planteando. Tenemos mucho que recuperar de la cultura, que tiene que ver con lo que buscaba la gente en su origen cuando salía a vivir en nuestra comuna, que era el clima, el vivir en una ciudad agradable, vivir en una ciudad saludable, y que las inmobiliarias no abusen, digamos, de la rentabilidad en desmedro de la calidad de vida. Una de los valores que siempre se destacó Villa Alemana, y ojalá que no los pierda, aunque a veces uno tiene dudas, es el que Villa Alemana era una ciudad de vecinos, o es una ciudad de vecinos todavía, donde los vecinos de una u otra manera se conocen, donde en su época organizaban primero las fiestas de la Cruz Roja, después organizaron los carnavales. Una ciudad que en el fondo sigue teniendo esa mentalidad de pueblo. Eso no se debiera perder.